todas, soy la doctora Iván Galicia Martínez, especialista en ginecología y obstetricia, y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es y cómo se realiza un Papá Nicolau, entre otras preguntas más. Y bueno, comenzamos. Primero vamos a hacer un pequeño comentario. El estudio como tal no se llama Papá Nicolau. Papá Nicolau es el médico que diseñó una tinción para poder observar las células al microscopio y poder ver los cambios sugestivos por el virus del papiloma humano. El estudio como tal se llama citología exfoliativa, que significa algo así como raspado de células. Pero esto solo fue un pequeño paréntesis. Comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta que vamos a contestar es la de ¿quién se debe realizar un Papá Nicolau? Las recomendaciones cambian constantemente sobre quiénes se deben y no se deben realizar un Papá Nicolau. Un requisito para iniciar los estudios con Papá Nicolau es que las mujeres hayan iniciado vida sexual activa. Hay algunas sociedades internacionales que dicen que las mujeres deberían hacerse su primer Papá Nicolau a partir de los 25 años, porque el número de mujeres que tienen cáncer cervicuterino a esa edad es sumamente bajo, pero sí se llegan a presentar pocos casos. Por eso yo considero que está bien el inicio de la búsqueda de infecciones por el virus del papiloma humano por lo menos a los 21 años, como lo sugieren la gran cantidad de las guías de salud. Y con este estudio saber qué mujeres están en riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino. La segunda pregunta que vamos a contestar es ¿cada cuánto debo de hacerme un Papá Nicolau? Como ya lo mencionamos, te debes realizar tu Papá Nicolau a partir de los 21 años si ya iniciaste vida sexual activa antes de los 20 años. El Papá Nicolau te lo deberá realizar cada año y como mínimo cada 2 años. Esto es porque el Papá Nicolau, a final de cuentas, es un estudio que puede dar resultados normales cuando en verdad hay una infección por el virus del papiloma humano. Entonces, como el cáncer cervicuterino tarda de 5 a 10 años en desarrollarse, con un Papá Nicolau como mínimo cada 2 años tendríamos al menos 3 pruebas para poder diagnosticarlo en forma temprana y así evitar tratamientos mucho más agresivos como quitar la matriz o hacerte una quemadura muy grande en el cérvix que pueda poner en riesgo tu fertilidad. Yo en lo personal me apego a las recomendaciones de hacer el Papá Nicolau cada año, coincidiendo con tu revisión anual con el ginecólogo. Se deben de obtener 3 resultados sin infección por el virus del papiloma humano para poder espaciar este estudio a cada 2 a 3 años. Si después de tu Papá Nicolau se presenta un resultado con infección por el virus del papiloma humano, el seguimiento varía mucho dependiendo de tu edad y tipo de lesión. Lo ideal es que si tienes un resultado del Papá Nicolau con el virus del papiloma humano, se te realice una colposcopía con toma de biopsia del sitio donde esté la lesión por el virus del papiloma humano. Y en base al resultado de la biopsia, tu médico te dirá los pasos que se tienen a seguir para tu seguimiento por el virus del papiloma humano. La tercera pregunta que vamos a contestar es ¿hasta qué edad me debo de realizar mi Papá Nicolau? Esta es otra pregunta donde se puede entrar en discusión. Las recomendaciones dicen que si la mujer tiene 65 años y tiene 3 estudios de Papá Nicolau sin alteraciones, se podrán suspender los estudios, siempre y cuando nunca haya tenido una infección por el virus del papiloma humano o haya recibido tratamientos para este virus. Sin embargo, yo considero que si la mujer sigue teniendo vida sexual activa, se debería de seguir realizando su Papá Nicolau. Y toda mujer que haya tenido una infección cancerígena o precancerígena por el virus del papiloma humano y haya necesitado un tratamiento en el cuello de la matriz, deberá de seguir realizándose sus estudios para descartar una infección por VPH hasta que su médico tratante lo considere necesario. La cuarta pregunta es, ¿qué preparación debo tener previo a la toma del Papá Nicolau? La consulta con tu ginecólogo para la toma del Papá Nicolau siempre debe ser una consulta programada. En primer lugar, no debes de estar sangrando. ¿Por qué? Porque la presencia de sangrado no permite se vean bien al microscopio las células que se toman en el estudio.
Lo segundo que debes de evitar al menos 48 horas antes de realizar el estudio es no haber tenido relaciones sexuales, no usar óvulos vaginales, no haberte realizado duchas vaginales o tener una infección vaginal activa, o sea, tener flujo vaginal. Todas estas recomendaciones tienen su porqué. En las relaciones sexuales el pene golpea el cérvix y esto podría hacer que no se puedan recolectar las células del cérvix necesarias para realizar el estudio. Además de que si el hombre ha eyaculado en el interior de la vagina, será imposible tomar el Papá Nicolau e incluso el esperma se puede confundir con una infección vaginal. De la misma manera, el tomar baños vaginales, usar óvulos y tener infecciones vaginales activas puede provocar que el estudio que se tome sea de mala calidad y tenga pocas células para estudiar. Por eso debes de evitar hacer lo que te mencioné antes de acudir a tu Papá Nicolau. La quinta pregunta es, ¿cómo se realiza el Papá Nicolau? Para realizar un Papá Nicolau, tu ginecólogo o ginecóloga te pedirá que te coloques en una mesa de exploración. Separarás las piernas y se te colocará un espejo vaginal o pato dentro del canal vaginal. Posteriormente se girará sobre sí mismo y se abrirá. Este movimiento puede generar molestias. Si te llegara a generar dolor, puede ser por algunos motivos. El primer motivo es que tengas una infección vaginal. Al tener una infección vaginal, el movimiento del cérvix y la vagina puede generar dolor. Y el segundo motivo por el que puedes presentar dolor a la colocación del espejo vaginal es que estés sumamente nerviosa y que al colocar el espejo vaginal generes fuerza en las piernas y en la vagina que puede provocar dolor. Pero generalmente no generará dolor y solo sentirás una ligera molestia durante su colocación. Una vez que esté colocado y abierto el espejo vaginal, se visualizará el cérvix y a continuación con una brocha o con un cepillo se toma la muestra del cérvix, se coloca en una laminilla y se pone en alcohol. Después de esto, se gira y cierra el espejo vaginal y en ese momento se termina el procedimiento. La sexta pregunta que vamos a contestar es, ¿debo tener algún cuidado después del Papá Nicolau? Y la respuesta es no. Después del Papá Nicolau, siempre y cuando solo te hayan hecho el Papá Nicolau, no deberás de tener ningún cuidado ni deberás de tener ninguna molestia una vez haya finalizado el estudio. El Papá Nicolau es un estudio muy importante que sí salva vidas, ya que es muy triste ver una mujer de 30 o 31 años con un cáncer de cérvix en etapas tempranas que aún no tiene hijos o que aún busca un embarazo y que se le tiene que quitar la matriz para salvarle su vida. Pero es más triste ver a una mujer de 40 años con un diagnóstico avanzado de cáncer cervicuterino a quien ya no se le puede ofrecer mucho y la sobrevida a 5 años es poca y todo porque no se hizo un Papá Nicolau desde hace 5 años o más. Entonces, si de verdad te quieres, acude con tu ginecóloga o ginecólogo para que te tomen tu Papá Nicolau. Y bueno, esto fue todo el episodio de qué es un Papá Nicolau. Espero hayas aprendido muchísimo sobre este estudio y por qué es tan importante. No olvides darle clic al botón de suscribir para seguir disfrutando de los demás videos y nuevo contenido que seguiré generando. Me despido. Adiós.